Asquiruquipanaya, Gilatanaka Culiacanaka, Imainaya, Mashi. Estamos aquí y vamos a pedir permiso a las deidades para proceder a nuestro encuentro para compartir y hablar sobre lo que hemos leído. Esta es nuestra oportunidad para compartir esto, esas lecturas elegidas y bueno, Achichilanaka, Alajpacha, Mancapacha, Acapacha, Illimani, Malco Achachila, Ururata, Sajama, Yampu, Puñaymarca, Sagrado Lago Titicaca, de donde venimos, nuestro origen, Tiwanaku, Marca. Pedimos permiso para iniciar importante encuentro para hablar de tu hijo, del Fausto Reinaga también, y del Ayllu Macha, ¿no? Entonces, pedimos permiso aquí también en Uruguay al Pan de Azúcar y al Río de la Plata y a todas aquí las deidades que tenemos aquí del pueblo de la nación charrúa, chaná, guaraní. Entonces, en nombre de todos mis hermanos, hermanas, pedimos permiso para que este sea un poderoso y sagrado también encuentro de intercambio. Jayaya, hermanos, y así pedimos permiso. Muchas gracias, Jayaya, Fanny. Galileo. Em, ¿Puedes poner como la anterior vez los transcript, ¿no? Eh, Captions. sí, en realidad automáticamente graba. Tengo todos los textos anteriores. Sí. ¿Cómo? Bueno, Pero no sé a lo que exactamente te refieres. La anterior vez tampoco entendí, así que lo único que hice fue grabar como siempre grabo y por eso te pasé el documento, el texto, ¿no? sí. O bueno, mira, haremos esto, haremos lo mismo que la anterior vez. Te voy a hacer anfitriona y dale. Ya, bueno, bueno, a ver, entonces veamos. Ya, bueno, muchas gracias. Hermanos, hermana Mercedes, qué bueno que están aquí, que se han podido dar este tiempito. Bueno, esta vez en la mañana, tempranito, para continuar nuestros diálogos, ¿no? Nuestras conversaciones. Y como hemos hablado en una reunión anterior, las lecturas que se han elegido para hoy, más o menos trata de dar continuidad a un tema que ha surgido en el último seminario, que era el rol, ¿no? El rol bueno, más o menos por ahí yo lo he entendido, pero hoy vamos a hablarlo mejor, pero el rol del indio, de los movimientos indios, indígenas en Bolivia, en todo esto que estamos hablando, ¿no? En este tema, vamos a decir contemporáneo, pero tiene mucho contenido, mucha historia, o sea que tenemos que también pensar desde la historia. Am, y estamos nosotros hablando de las obstrucciones a las acciones climáticas. ¿De dónde vienen estas obstrucciones? ¿Qué son, a cuáles acciones climáticas? ¿Qué son las acciones climáticas? ¿Cómo nosotros entenderíamos además la acción climática desde Bolivia o desde las Bolivias? Vamos a ver. Y entonces para que nuestra investigación o este trabajo que estamos haciendo realmente vaya de la mano, ¿no? Con nuestra historia, con nuestros pueblos, con los sentires y no nos encasillemos tal vez en cuestiones académicas. Entonces, bueno, es un esfuerzo y estamos navegando, ¿no? Por como, no sé, con este esfuerzo colectivo. Entonces, vamos a iniciar las lecturas que se han
propuesto para hoy son, bueno, una selección en realidad de un libro, del libro de La Revolución India de Fausto Reinaga y también una sección del libro de Tristan Plat. Entonces se han seleccionado, en primer lugar, la primera parte del libro de la Revolución India es una sección que el autor dirige a la juventud. ¿Y por qué hemos seleccionado esta lectura? Porque, bueno, consideramos que en este grupo pues estamos tratando de traer, ¿no?, a la juventud también y entonces queremos entender este mensaje como qué es lo que Fausto de Reinaga, desde ese contexto, desde ese punto en la historia de Bolivia, en la historia de nuestros pueblos, nos ha querido decir. Y creemos que vale la pena retomar también este diálogo desde ese mensaje, desde ese modo de entender em, el contexto. Entonces, bueno, yo voy a empezar un poco tomando algunos elementos de esa primera lectura. Buen día, Sergio. Gracias por unirte. Em, bueno, me gustaría hacer una lectura primero de una sección en la que, del primer párrafo en realidad de la lectura, donde el autor en realidad cita a otro autor, a Herbert Marcuse. Y entonces esta fracción dice, la juventud, sobre todo la universitaria, cuya rebeldía se dirige en todos sus aspectos, sexuales, intelectuales y políticos, contra el sistema entero del Occidente, porque tiene asco de la sociedad de la abundancia, se siente en la necesidad vital de infringir las reglas de un juego hipócrita y cruel y de no volver a prestarles colaboración. Vietnam, que en ese momento estaba en guerra, está poniendo al descubierto la esencia del sistema democrático, que es en realidad imperialista. Lo que realmente importa no es encontrar un lugar en la sociedad, sino estructurar a esta de manera que también sea posible lograr un puesto en ella. Lo que hace falta entonces es cambiarlo. Em, Luego el autor, bueno, Fausto, em, bueno, hace como una contextualización, ¿no?, del momento en el que él se encontraba, que en ese momento estaba sucediendo una guerra, la guerra de Vietnam, y en realidad en este momento que estamos analizando este texto, yo he encontrado muchas cuestiones que parece que se estuvieran repitiendo, que estuviéramos como en un ciclo y se estuvieran repitiendo varias características que él narra y analiza y critica en aquel momento, ¿no?, cuando ha escrito este libro. El autor también menciona en su mensaje a la juventud boliviana e indoamericana em, el, la cuestión de tomar una posición radical desde sus palabras de morir o vencer. Y además, ¿y para qué? Para, digamos, traer de nuevo el Tahuantín suyo eh, en el siglo, bueno, en ese momento en el siglo XX. Entonces él hace mucho énfasis en esto, ¿no?, desde mi lectura, en la importancia de tener una posición radical eh, del poder o la muerte. Pero yo me preguntaba mientras leía el texto a qué realmente se refería esto. Eh, del poder o la muerte, si también nosotros hablamos en los anteriores seminarios, etcétera, sobre la vida, que en realidad nuestra cultura es de la vida, nuestra cultura es, bueno, las culturas indígenas son de la vida, son para mantener la vida, defender la vida, etcétera. Entonces, esta era la primera pregunta que me surgía: ¿a qué se refiere el autor con esto? Pero más adelante lo vamos a desarrollar. El autor también hace
bueno, una crítica fuerte, ¿no? A toda la cultura blanca, imperialista, occidental, colonialista, que incluye su religión, su sistema, sus sistemas políticos, ¿no? Que son imperiales, identifica como imperiales, tanto a la derecha, vamos a decir, pero también al comunismo. Y cómo la religión, el comunismo y los procesos industriales que hacen parte a estos sistemas políticos de organización de vida, solo han servido en realidad para atraer explotación, para atraer empobrecimiento a nuestros pueblos, a los pueblos indios, em, y para enriquecer a, eh, a estos sistemas políticos o sistemas de organización. El paraíso financiero, como le dice, o los sistemas tecnócratas, etcétera. Entonces, primera cuestión que aquí para mí salta es que él mete, bueno, están en la misma bolsa imperialista, tanto los de la derecha como los partidos o las organizaciones más comunistas, incluso marxistas. Eh, y nuevamente recuerda a la juventud. Entonces, ¿qué es lo que Occidente nos ofrece? Porque él identifica Occidente, estos dos, vamos a decir, principales formas de organización política que todavía contemporáneamente de los que se habla, son de Occidente. Entonces, ¿qué nos ofrece Occidente? Nos pregunta Fausto Reinaga. Él dice que nos ofrece nihilismo del pensamiento, o sea, separarnos completamente de nuestro pensamiento, de nuestra matriz, de nuestra raíz. Eso es lo que nos ofrece el Occidente. Nos ofrece una desintegración atómica, una desintegración espiritual y etcétera. Y es también muy interesante cómo nos narra que las universidades, la educación, la autonomía, incluso la autonomía universitaria, también ha sido encajada no solo en nuestro país, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo como una pieza más, ¿no? Del sistema colonial, para seguir explotando, para educar o para formar eh, gente, jóvenes, que vayan nuevamente a servir o vayamos nuevamente a servir al imperio. Tanto la universidad privada como la pública, la católica, principalmente. Em, También nos recuerda el autor a los jóvenes y hace mucho hincapié en cómo el Partido Comunista en Bolivia, bueno, en ese tiempo ha hecho alianzas, ¿no? Con roscas extractivas, mineras, los latifundistas, eh, para mantener el poder en las roscas. Y a la vez también no les ha parado, digamos, en ningún momento ningún tipo de ética para masacrar a trabajadores, por ejemplo, trabajadores mineros. Sí, y, y bueno, y aquí tenemos un hermano que es también de estos lugares, ¿no? Históricos donde han sucedido estas masacres. Em, el autor también nos hace referencia y nos recuerda cómo los partidos políticos que en primera instancia, tal vez antes del 52, por ejemplo, hace referencia al MNR, antes del 52, pues tenían digamos, una lucha con el pueblo, de la mano de los indios, etcétera, y de los estudiantes, pero una vez que llegaron al poder, se dieron la vuelta y simplemente dieron, en sus palabras, rienda suelta a un apetito personal, individual, matando en realidad al ideal que hizo que llegaran a ese lugar de poder.
Y bueno, menciona que eso no solamente pasa en Bolivia, sino también en toda Indoamérica y en realidad en el mundo, ¿no? Hace referencia a algunos ejemplos en México, por ejemplo, em, y otros. Entonces, él, Fausto, como que describe a estos poderes políticos o a estas fuerzas que se han organizado como partidos políticos, que usan al poder indio, al poder del pueblo, para en realidad adormecer la conciencia nacional del mismo pueblo. Pero y aquí me surge una segunda pregunta. ¿Cuál conciencia nacional? ¿Por qué nacional? ¿A qué se refiere con conciencia nacional? Eh, y más adelante, bueno, lo vamos a desarrollar, pero antes quiero también mencionar que en este mensaje que él menciona, que él manda a los jóvenes, también hace una narrativa, ¿no? De todos los presidentes y de cómo todos los presidentes de Bolivia en realidad han traicionado al pueblo, no han, en ningún caso hasta ese momento han en realidad respondido a las necesidades y al dolor del pueblo que, bueno, que estaba viviendo en explotación, etcétera. Em, tra- sí, hacen repaso desde, por ejemplo, desde Antonio José de Sucre, que según el autor, la verdad es que yo no lo había escuchado antes, pero que lo llaman el vengador de los incas, el vengador sublime de los incas. Pero que con el decreto del 9 de febrero de 1825, en realidad elimina la posibilidad o amputa la posibilidad del Collasuyo, de que se reinstaure nuestro Collasuyo entonces. Y va narrando, ¿no? De cada presidente cómo ha respondido mientras ha estado en el poder, hasta llegar a Estensoro y los Siles Suazo también, que desde su perspectiva han degollado la revolución boliviana y han vendido a la patria, a, bueno, a los lacras y han en realidad empobrecido más, ¿no? Al pueblo. Y bueno, menciona como todas estas personalidades, que además algunos han sido formados fuera de Bolivia, son mestizos, etcétera, son unos, han sido como seres primitivos, que han nuevamente, esto viene a cuentación, carecen del sentido de la nación y el Estado. Aquí nuevamente vuelve esta pregunta de cuál nación, por qué es tan importante para el autor el sentido de la nación y en este caso ahora el Estado. Em, los caudillos, él menciona que los caudillos bueno, se imponen, ¿no? A la autoridad, se vuelven serviles al sistema, todos estos los que fueron presidentes de una Bolivia libre, de una Bolivia que se había liberado, vamos a decir, del yugo de la corona, pero cuando había cambiado esa situación en cuanto a la subordinación y además el rol de la población de lo que él llama el cholaje blanco mestizo. Y bueno, nos preguntan los jóvenes nuevamente qué es lo que nos queda, ¿no? Dentro, él llega a la conclusión de que pues, tenemos con todo el bagaje histórico que nos da y el rol que ha jugado el cholaje blanco mestizo dentro de una Bolivia putrefacta, ¿qué es lo que nos queda? Y él dice, nos queda la Bolivia India. La Bolivia India que... que se tiene que imponer en realidad a los mestizos, al Estado, que en este momento se tiene, bueno, que en este momento cuando escribió el texto se tiene en Bolivia, y simbólicamente para el autor, por ejemplo, que me llama también mucho la atención, cuando los mestizos
él menciona, ¿no? Que cuando los mestizos utilizan símbolos como por ejemplo el pelucho indio inca, es para acercar al indio al campo político. Y desde la historia, desde los presidentes, como por ejemplo lo hicieron Extensor o Siles, él lo menciona, ha sido para acercar al indio al campo político, pero ¿con qué intenciones? ¿Habrá sido para liberarlo? Pregunto. No, no ha sido para liberarlo, sino para convertirlo en pongo político. Entonces él nos dice a los jóvenes, pues hay que tener cuidado cuando vemos este tipo de símbolos, este tipo de uso, digamos, de los símbolos indios. eh, ¿Para qué lo están haciendo? ¿Cuál es el riesgo en que cómo van a utilizar? Y también nos recuerda, ¿no? Si el lucho es el símbolo del poder, otros símbolos como por ejemplo el chasqui, la minca, el quipu y la huipala son legendarios nombres de la estructura y la hermenéutica de la sociedad india. Entonces, otras gente no, cuando otras personas utilizan estos símbolos de alguna u otra manera, hay que, bueno, él los llama, ¿no? A poner atención de por qué, para qué, cómo están pensando usar en realidad al indio al usar sus propios símbolos. Em, ¿Qué más? Creo que, creo que por el momento y me gustaría cerrar leyendo también la última sección del, de, de, de este mensaje que mandan los jóvenes. Y el autor dice, ¿no? La juventud, por su propio bien, por el mañana que le espera, por el destino que le reserva la vida, tiene que arrancar al indio de las garras del cholaje blanco mestizo, de la derecha, como de la izquierda nacionalista o comunista. En Bolivia, para la juventud solo existe un espacio vital digno, el Partido Indio de Bolivia, y solo existe una misión refulgente de honor y gloria, la Revolución India, que salvará a la patria. En consecuencia, no, la juventud tiene el sagrado deber de unirse al indio, capturar el poder brazo a brazo con el indio y sobre los consumar la revolución con el indio y sobre ello consumar la revolución con el indio. Hacer una nueva patria, una nueva sociedad digna, libre, justa, y no lo hace así, entonces esta juventud será castigada por los dioses de la raza, igual que Melgarejo y Barrientos, dos generales de Tarata. Em, bueno, creo que he tratado de resumir los temas que a mí me han parecido más importantes en este mensaje que Fausto Reinaga ha escrito en ese momento para la juventud, ¿no? Bueno, yo lo he escogido porque he pensado que es importante para nosotros escuchar este mensaje de Fausto Reinaga y repensarlo colectivamente, también como juventud actual en Bolivia. ¿Qué les parece si hacemos la ronda, terminamos con los otros textos y luego pasamos a la ronda de diálogo, porque seguramente van a haber temas que se complementan, ¿no? De las otras secciones del mismo libro. Creo que nos tocaría las dos bolivianas. Fanny, bueno, primero, muchas gracias por esa importante reflexión, realmente, sí, muy poderosa. Entonces, las dos Bolivias,
Bueno, es una parte, una sección, un segmento del libro que básicamente nos hace referencia a darnos a entender que hay dos formas de entender a Bolivia, como en base a lo que estabas describiendo. Él inicia esta parte indicando, por ejemplo, la cantidad de personas indígenas, como bien el Fausto. O sea, Fausto utiliza la palabra indio diciendo, indios nos han conquistado, digamos, como indios nos vamos a rebelar. Algo por ahí recuerdo en las lecturas anteriores. Entonces, la palabra indio tiene una connotación fuerte desde esta perspectiva de Reinaga. Entonces, es importante, bueno, tal vez no viene al caso, pero de cualquier manera, entonces él decía que habían muchos, como, no sé, no me acuerdo muy bien, pero eran como 800.000, digamos, almas, como él decía, eh, de indios, y los cholos eran como 100.000 más o menos, y los criollos eran como 200.000, ¿no? Entonces él habla del tiempo de 1825 más o menos, cuando ha comenzado la, la, cuando ha comenzado lo que se llama República de Bolivia, ¿no? Entonces, esto me hace recuerdo también a lo que Juan José Bautista también explicaba, ¿no? En las anteriores lecturas, cómo él, digamos, dio a entender de que justamente los que fueron a la guerra y murieron, básicamente la mayoría eran, como diría Reinaga, indios. Entonces él nos hace una similar relación en esto, ¿no? Cuando leo también a Reinaga ahora, puedo relacionarlo con Juan José Bautista, pero también con Rafael Bautista, ¿no? Por ejemplo, Rafael Bautista decía, o sea, criticaba mucho el uso de la palabra imperio incaico, por ejemplo. Claro, imperio es una palabra que viene desde los romanos, ¿no? Entonces, no se aplica, pero Fausto sí la utiliza. Entonces, me parece interesante este concepto también de Indoamérica, ¿no? Y también la diferencia entre Estado-nación, de hecho, perdón, Estado y nación. Él se refiere a los estados indoamericanos, ¿no? Entonces, en sí, para mí, digamos, lo que más entiendo de estas dos Bolivias que él describe, y de acuerdo a lo que leí también hace mucho tiempo, era, o sea, la misma obra. O sea, hay una Bolivia que tiene agua potable, que tiene educación, que tiene todo, pero hay otra Bolivia que no tiene nada, que no tiene ni los servicios básicos y no va a tener. Entonces es muy doloroso entender esta relación y esta verdad que él manifiesta, ¿no? Por nuestras vivencias, digamos. No sé, cuando yo iba a la casa de mi abuelo, digamos, yo recuerdo ver esta diferencia, ¿no? Y es muy doloroso, sin duda. Entonces, él empieza así, esta parte, este fragmento. Entonces, se basa en algunas otras obras también, como de Herbert o, qué sé yo, Vicente, y él, que son obras que han sido escritas en 1859, 1968, así como muy antiguas, no tan recientes, por decirlo así. El libro fue escrito en 1970. Entonces, habla de, esos autores se refieren a una doble sociedad o a una subsociedad, ¿no? Creo que no son los términos tampoco. O sea, Rafael Bautista también critica mucho el término de la palabra sociedad aplicado a nuestras culturas, como aymara, quechua. También hace preguntas también, como bien en la parte que leías, Fanny. Él dice más o menos dónde puede situarse el indio en un mundo moderno. O sea, ¿dónde está su lugar? ¿Dónde está su ubicación? O sea, cómo puede ocupar, ¿no? Un espacio. Entonces, él hace o sea, él resalta, digamos, y él dice, el indio trabaja firme, dice, tiene mucha paciencia, es honesto, tiene ingenio, es cortés, hospitalario con los extranjeros, respeta a los viejos, es amable con los niños. Eso recuerdo
antes, ¿no? Estas son ideas claras, cómo nos han enseñado a tratar a las personas mayores y cómo nos han enseñado a tratar a los niños. Esto ha quedado culturalmente entre nosotros, entonces también el tema de la lealtad, la ayuda a los vecinos, ¿no? La comunidad, lo que entendemos bien en Bolivia sobre el tema de la comunidad. Juan José Bautista también lo relaciona mucho, es decir, trabaja este concepto de la comunidad, un tema, bueno, lo trabaja de esa manera, pero nosotros tenemos de alguna manera la vivencia de nuestros bisabuelos en algunos casos o algunos otros casos, abuelos o las mías, hay otras. Pero resalta el tema de que había como una forma de entender estas relaciones que se basaban, como son muy conocidas actualmente, ¿no? El no robar, no matar, no robar, no mentir, no ser flojo, ¿no? Entonces, son ideas que de hecho han trascendido y claro, es decir, se ha escuchado mucho en la política, ¿no? Últimamente en diferentes espacios, especialmente el 2009. Como te mencionaba, yo conocía esta obra desde el 2009. Bueno, antes, pero yo empecé a estudiar y leer esta obra en ese año cuando se entregó la Constitución Política del Estado, pero ahí hay muchos, es decir, hay muchos autores y muchos pensadores, por decirlo así, que han estudiado más profundamente a Fausto Reinaga. Mi visión solamente es de un tema de dolor, un tema de mucho sufrimiento que no he podido expresar, digamos, en muchas facetas de mi vida, pero que existen ahí. Entonces es tal vez algo, no sé si psicológico, pero sí es algo que es algo concreto en mi cuerpo. Entonces, Fausto Reinaga retoma estas sensaciones que me dan, ¿no? Cuando hablo de estos temas y me hacen como sentir esto que han sufrido parte de mi familia, pero también, por otra parte, también hay el otro lado, ¿no? Entonces, cuando él, por ejemplo, utiliza conceptos como criollo blanco mestizo, etcétera, hacen una serie hace una serie no sé, a mí me hace como decir, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde está mi historia, mis ancestros, etcétera? Entonces el juego y la lectura me hacen recapacitar estas ideas, ¿no? Y por ejemplo, hay un concepto de originario contemporáneo. Me parece interesante, pero también tengo algo de originario milenario, etcétera. Hay una serie, entonces lo identitario está inmerso, pero él habla de los indios. Entonces, en sí es, digamos, para él una forma de resaltar lo que realmente es un indio, esta parte que se refiere a las comunidades y también a una cierta, digamos, que reconocen una propiedad colectiva, ¿no? En diferentes formas, como hablabas de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, cuando uso la chuspa, digamos, para mí es muy sagrado porque esta chuspa fue entregado en un momento muy importante y probablemente puedo contar en otro momento, etcétera. Pero, ¿qué significa cada uno? Por ejemplo, en el texto también utiliza la palabra misti, que se refiere a algo sucio. Por ejemplo, habla de las barbas también, ¿no? Entonces es para mí siempre una cuestión importante leer a Fausto Reinaga y entender esto que es tan doloroso que vive en nosotros y tal vez no se ve en el día a día, pero cuando leemos y escuchamos su trabajo, entonces es un momento profundo de reflexión. Entonces, él habla de esta relación y revisa algunos otros autores. Entonces, ya más o menos en la mitad del segmento, es decir, en este segmento, en este capítulo de las dos Bolivias, él se refiere justamente a esta Bolivia mestiza europeizada o sea, con influencia europea, ¿no? O sea, uno va a Sopocachi en La Paz y claramente ve, ¿no? Y otra Bolivia colla autóctona. O sea, uno va a las comunidades, bueno, diferentes comunidades en diferentes partes de Bolivia, pero por ejemplo en el Altiplano de La Paz, es donde vamos como Cutuzuma o como Iván, perdón, Isaac conoce, Micaya o Hatun Puni, son comunidades, collas autóctonas. Entonces, esas son las dos Bolivias, ¿no? Que él plantea claramente, una Bolivia chola, dice, y una Bolivia india, ¿no? Es muy importante entender digamos, esta idea, ¿no? Dice, recuerda a Bolívar, por ejemplo, que fundó una república con esclavos,
¿no? Una república con indios y nombra ahí varios criollos mestizos, qué sé yo, como Vallivian, creo, otros apellidos que él menciona. Entonces, básicamente lo contrapone con otros apellidos como Mamani, Quispe, Catari, como sabemos. Entonces, en ese sentido, digamos, este 1825 fue, digamos, no fue una real liberación, no fue realmente para los indios, no fue, inclusive él claramente lo resalta en un momento dado de que fue peor, o sea, realmente fue peor lo que les pasó a los indios, peor que con la corona española fue con la República de Bolivia y habla acerca de las palabras en el himno nacional, por ejemplo, y lo contrasta con la huipala, la cruz, la chacana, ¿no? O como él le decía, ¿cómo era? Cruz de la espada inca, puede ser. Pero bueno, el pututu y demás. Entonces, él pone palabras y, por ejemplo, el tema de morir antes de esclavos, vivir, ¿no? Realmente eso no ha cambiado para los indios y, como dije antes, ha empeorado. Entonces, es una contraposición que él hace de estas dos Bolivias y construye toda esta idea de entender esta diferenciación y entender que ha habido una especie de no sé, un criollaje o un cholaje, ¿no? Entonces em, él siempre anda y pregunta como, ¿qué somos los indios? ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde está nuestro lugar? Y él dice, inclusive los criollos, el cholaje también, ha robado nuestras deidades al indio, ¿no? Nos han robado nuestros dioses. Entonces son muy fuertes todas estas apreciaciones en esta parte del libro y resalta el tema de, digamos, como había mencionado antes, ¿no? En la guerra justamente los que más murieron eran los indios y de hecho los que entraron al gobierno no eran los indios, ¿no? Creo que en algún momento Juan José Bautista decía que el único la única que quedó era Juana Zurduy de Padilla, si no me equivoco. Esa fue una importante anotación de este autor con referencia a esto, ¿no? Y más o menos sigue relatando como que esta contraposición entre ambas Bolivias con las guerras, inclusive menciona la del Paraguay, donde asesinaron como a 50.000 jóvenes, ¿no? Era una guerra y bueno, básicamente él hace esta relación. Hace inclusive comparación de sueldos entre lo que gana un técnico o una persona extranjera en ese tiempo, digamos, sus asesores, y cuánto gana, digamos, un indio, ¿no? Entonces, los montos hay una gran diferencia, por decirlo así, y por qué. Entonces, ahí es otra prueba de estas dos Bolivias, ¿no? Entonces, mm, por ahí más o menos habla de dónde vas a poner tu esperanza, te cuestiona y te dice en cuál Bolivia vas a poner tu esperanza, ¿no? Entonces, él, de hecho, enfatiza esto, habla mucho del analfabetismo, del hambre, etcétera. Entonces, más o menos creo, Fanny, que estas ideas que transmite él, me acuerdo otra, por ejemplo, decía él, por ejemplo, el ejército de Bolivia, o sea, es como el ejército parte de Estados Unidos, ¿no? Y para mí, digamos, es algo que yo he estado viendo, ¿no? Como, por ejemplo, los botines de los militares realmente vienen de Estados Unidos, sus trajes, los colores. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto, no? Entonces, aquí hay muchas verdades. Se tendría que tener un poco más de tiempo, tal vez, para poder profundizar en lo que Fausto Reinaga. A mí siempre me ha resonado que Fausto Reinaga es inconmensurable. Fausto Reinaga es
realmente alguien que nos representa, pero es bien duro, que también nos hace doler, pero que también nos hace entender de una manera más, digamos, fuerte, por lo menos en esta etapa de su carrera, ¿no? En esta etapa de su tiempo, ¿no? Cuando habla mucho del marxismo también, él estaba influenciado por este marxismo, pero también lo critica después de haberlo entendido bien. Entonces me recuerdo también a Felipe Quispe, ¿no? Cuando Felipe Quispe decía, hay que saber para discutir bien, cosas así, ¿no? Etcétera. Entonces, tal vez la conclusión a la que él llega es, el cholaje no pudo hacer la nación del siglo XIX y menos podrá hacer ahora el ser nacional, en comillas, del siglo XX. Eso lo escribe en ese tiempo, ¿no? En 1970. Entonces, bueno, para mí Fausto Reinaga sigue siendo inconmensurable. Hay muchísimo más. Es un autor fundamental para lo que estamos haciendo y entender esto nos va a ayudar a entender esas obstrucciones a nuestra política climática y a nuestras acciones climáticas que son actualmente en el Estado, eh, por lo menos desde mi perspectiva, indígenas, ¿no? Tal vez no a nivel de Fausto Reinaga quería o se podía, pero por lo menos tiene cierto nivel. Pero bueno, un jalaya para Fausto Reinaga y gracias, Fanny, por esta oportunidad. Allá, ya morí. Wow, el tiempo siempre nos pisa. Pero quizás para cerrar con los textos de Fausto Reinaga, solo quisiera retomar un poco o complementar con la última, una parte en realidad de la última lectura, que es, a- al principio hemos mencionado como él dice, ¿no? Que el partido indio es la única salida y que los jóvenes tenemos que unirnos al partido indio. Entonces, él propone un manifiesto, ¿no? En el último capítulo de su libro, un manifiesto del Partido Indio de Bolivia. Y de esto solamente quisiera comentar o rescatar que acá es donde da algunas luces de estas preguntas que anteriormente tanto yo como Mori hacíamos, por ejemplo, esto de la nación o de la lucha, la guerra contra la raza blanca. ¿Qué significa esa guerra si somos una cultura de la vida? Entonces, por ejemplo, yendo a la página 380, si están siguiendo con el libro, em, él dice, ¿no? Que este manifiesto debe ser el ataque final contra la nefasta y la corrompida cultura occidental. Bueno, de eso no tenemos, bueno, creo que estamos de acuerdo no solo nosotros, sino muchas otras personas en todo el mundo. Y luego dice que el partido, mediante este manifiesto, se estaría decretando abiertamente la guerra contra la raza blanca. ¿Qué significa esto de la raza blanca? O más bien, ¿qué significa la guerra? Más adelante en la página 381 dice, eh, no es esta entonces una guerra simple, una guerra solo para matar blancos, no. Esta es una guerra sin piedad, sin tregua, sin descanso contra todo lo que significa su religión, su cultura, su economía, su moral, su vida, todo. Eh, entonces, bueno, aquí él hace, ¿no? énfasis en todo y menciona algunos ejemplos de a lo que deberíamos enfrentarnos o a lo que nos tendríamos que enfrentar. Y quizás y en este momento, varias décadas después de que él ha escrito este libro, cuál es el contexto, ¿no? En el que nos encontramos, en el que la economía, la economía occidental ha avanzado tanto en nuestros territorios, su cultura, su moral, esta que él llama la cultura maldita. Eh, entonces, ¿cómo avanzamos, no? Esto para mí tiene mucho que ver con las obstrucciones que estamos tratando de analizar o de describir y hacer conocer, ¿no? Hacia afuera las obstrucciones que nosotros vemos, porque también estamos viendo
en el simposio que está sucediendo justo ayer y hoy del grupo de investigación en el que, digamos, somos parte o estaríamos interactuando con ese grupo de investigación. Ellos identifican bueno, muchas obstrucciones que también tienen que ver con estos temas que cita Fausto Reynaga, su economía, su moral, su cultura, etc. ¿Qué más? Creo que por el momento hasta ahí podríamos llegar con las exposiciones. ¿Qué te parece, Sergio, si antes de que expongas, cómo crees mejor? ¿Crees que el texto de Tristan Plath sería mejor exponerlo ahora? ¿Se complementaría o sería mejor hacer una ronda tal vez de preguntas, comentarios y luego vamos a los... ¿Cómo lo sientes? Mm, yo siento que sí puedo complementar Dale, con entonces. lo que Tristan Plath ha escrito, puesto que cuando yo leo a Fausto Reinaga la primera vez, lo primero que me llama la atención es cómo se describe a él mismo. No siento esa fuerza que se describe a él mismo como indio, pero siento que sí se describe, por ejemplo, como chayanteño, como norte potosino. Entonces me llama la atención eso, porque de hecho mis abuelos son chayanteños, ¿no? Son de Panacachi, pero él nunca menciona una comunidad, solo dice de Chayanta. Y Chayanta no es una comunidad, es un granayo, incluso es una marca, ¿no? Una marca Chayanta. Entonces, luego cuando vas a leer a Tristan Platt con este libro, creo que es importante para nosotros porque también es una investigación en realidad, ¿no? Tristan Platt no escribe desde su cuerpo, no escribe desde su vivencia, escribe desde lo que él ha podido recopilar la información a través de sus viajes en el norte de Potosí y él escoge, por alguna razón, a Macha. Tal vez una de las razones, y es algo que tal vez denota en los textos de Fausto, es el tema de la violencia, ¿no? Entendiendo la violencia no en un sentido occidental, sino en un sentido tal vez de los territorios, porque alguna vez en algún momento un abuelo me decía, hasta cavar la papa es violento, porque tienes que meter con fuerza el arado a la tierra. La cuestión es cómo entiendes la violencia o cómo entiendes la muerte. Fanny hace una pregunta y decía, ¿cómo Fausto agarra la muerte o la violencia si hablamos desde la cultura de la vida? La vida también comprende su otro, que es la muerte, ¿no? Su complementario. Entonces, la vida no solamente comprende el crecer o el desarrollo, sino también comprende el final, que igual va a alimentar, que es un paso a otro ciclo. No es un final como llegas a la punta y caes, sino no hay una punta, no, sino es cíclico. Entonces, ¿cómo entendemos la muerte y la vida desde la ciclicidad y no desde una mirada lineal? Entonces, imagino que por esa razón escoge Tristan Macha y llega a reunirse, ¿no? Con Carvajal, que que es una autoridad indígena que habla desde su vivencia, habla desde su padre, desde sus abuelos, que han sido caciques, ¿no? Esta figura que tal vez no se manejaba mucho en el occidente, al parecer no se ha manejado mucho en el occidente, pero era parte de las estructuras de la misma colonialidad, pero también de la misma república, como formas de interrelación entre el Estado y el territorio. Creo que también ahí encontramos la respuesta. ¿Por qué Fausto habla más de Estado, habla más de nación? Y, y ahí en el texto de Tristan Plath menciona que Fausto Reinaga encuentra un documento que Fausto Reinaga es hijo de un hacendado. Es interesante lo que muestra Tristan Plath. No lo desvirtúa, de hecho,
dice, entre los documentos que he encontrado, porque hay un legajo interesante de documentos que encuentra en, en este, en esta, en este archivo que tiene Carvajal, el cacique Carvajal, pero en realidad la idea del cacique Carvajal, y es lo que trata el texto, es cómo el territorio, en este caso el Ayllu de Macha, desde la tradición oral, desde la tradición pre-republicana, desde la tradición colonial, establecen un pacto de no agresión, por así decirlo, entre territorio, el Ayllu, en este caso, y en algún momento la colonia, y luego el Estado, que es la tributación, ¿no? Nosotros como territorio tributamos al Estado o a la colonia, y la colonia nos deja manejarnos según nuestros usos y costumbres, nuestras tierras. Por eso es que muchos territorios en el proceso de la conformación de las tierras comunitarias de origen presentan estos documentos, estos pactos que se habían generado, ¿no? Hemos pagado nosotros. Entonces, ahí es donde los Carvajal tienen este archivo para decir, nosotros no solo hemos pagado al inicio, sino pagábamos cada cierto tiempo. Hay una temporalidad que habla, hay un código que habla, e incluso ya ahí se empiezan en este archivo, que también era más con esta idea de este es nuestro respaldo para tener esta relación con el Estado, pero también empiezan a meter otras cosas como por ejemplo el tema de los primeros movimientos, las primeras cumbres indígenas antes del 52, lo que ha sucedido en el 52, el tema también de la misma guerra del Chaco, qué aportes había tenido el Ayllu en la guerra del Chaco. Entonces, este archivo es, creo que uno de los mejores trabajos de los territorios en relación a cómo el indio, esta categoría que se tiene, se relaciona con el Estado. No es un indio inadaptado, no es un indio ignorante, sino es un indio que tiene esa capacidad de relacionarse con otro ente, con una estructura mayor a lo que es su propia territorialidad. Entonces, ahí los Carvajal tienen este archivo y pues hay muchos documentos interesantes, pero como les digo, la parte que he sugerido leer habla de eso, ¿no? De por qué este libro, por qué este archivo, cuál era la importancia para el territorio este archivo. También era un sentido de importancia de reivindicación del territorio. Y hablan del AIO, hablan del marca, no hablan, y en sus propios documentos igual cuestionan el sindicato, prueban el sindicato. Entonces este archivo te muestra todo ese proceso del 52, de cómo llega el sindicato, de cómo el partido también llega, cómo intenta instrumentalizar el partido político, sea cual sea el nombre del partido, al mismo indio, por qué se realizan los acuerdos, por ejemplo, indio militar, ¿no? Campesino militar. Entonces, hay bastantes segmentos en este archivo que demuestran esta relación que tenía de, sí, hay otra Bolivia, pero es una Bolivia que está aportando a otra Bolivia, a la Bolivia Ara, a la Bolivia, no sé si categoría blanco, es blanco de hecho, en los territorios y en los documentos no es manejado. Es una categoría que de hecho parece que los indios que empiezan a hablar español empiezan a manejar la categoría blanco mestizo. De hecho, la categoría más usada es Ara, y Ara no es blanco. Yura es blanco. Blanco, Ara significa salado o sin sabor, que no tiene esencia. Entonces, ahí también rebate algunas categorías desde la territorialidad. Creo que más allá de contradecir, tal vez intenta llenar algunos cabos sueltos que Fausto desde su vivencia, desde tal vez su propia rebeldía, a su propia condición, eh, este documento de Tristan Plat empieza desde la investigación, no, como digo, Tristan Plat no escribe desde su vivencia, aunque sí él se relaciona con muchas teorías en lengua originaria, en el quechua, de hecho, al momento de hacer su investigación, ¿no? Tristan Plat, entonces, creo que también es un punto interesante para nosotros de cómo nuestra investigación puede tener un resultado, como Wakichiu, y cómo, por ejemplo, esta investigación que ha hecho Tristan Plat llega a tener este resultado, ¿no? De entender que hay un techo fiscal, ¿no?
un pacto fiscal entre el territorio y entre el Estado, que en algún momento Mori le decía que muchas veces fue más dañino en su etapa republicana, ¿no? Porque con la ley de exvinculación y con otras normas que empiezan a salir, empiezan a defenestrar la misma revolución agraria, que no llega a ser una revolución, sino una parcelación de la tierra, ¿no? Y una objetivización del territorio. Entonces, yo creo que esta investigación es complementaria en un sentido de que llena algunas preguntas que, por ejemplo, Fanny se hacía, ¿no? Por qué habla desde este sentido? ¿Por qué habla desde el indio? ¿Por qué habla, no habla de territorio? Por ejemplo, habla más de Estado y Nación, no habla de ayllu. Y, por ejemplo, el 97, cuando la CONAMAG empieza el proceso, no se reconocen como no se reconocen en realidad. Hablan más de un proceso de reconstitución de los ayllus. No, no hablan de un proceso de recuperar la hacienda, ¿no? Entonces, hay una otra mirada que es más de territorio, más, que tiene también en sí esa memoria oral que pasa, por ejemplo, en el cuerpo, en los cuerpos de Carvajal, porque no es una generación, no es un solo señor, es el abuelo, padre, hijo y nietas incluso, ¿no? Que llegan a ser los custodios de este archivo. Y cómo a través de todos ellos, a través de sus cuerpos, atraviesa todos estos momentos históricos y cómo algo que tal vez era como general, algo de Bolivia, así algo muy de Estado, llega a impactar en los territorios, ¿no? En los ayllus, en su vivencia y en su modo de existencia. Entonces, creo que ahí está la importancia. Uno, nos ayudaría a tener cómo ha hecho esta investigación, Tristan Plath, los documentos que hay, que encuentra, que están en el mismo texto, ¿no? Que están anexados en el texto, y cómo él ayuda también a mejorar o a cuidar, digamos, y a preservar estos documentos que creo que son muy importantes y que sigue bajo la custodia de los Carvajal. Entonces, y lo otro es cómo llega a tener esta otra mirada de Fausto, que no siento que la contradice en su totalidad, sino la llega a complementar, llega a llenar ciertos cabos sueltos que tiene. Y llega a ver esto desde no solamente un sentido de rebeldía, un sentido de enojo, de furia, de rabia, sino en el sentido de conservar o tratar de preservar lo que aún se tiene, ¿no? Y creo que ha sido ese el esfuerzo del cacique Carvajal y de todas esas personas que han estado en el Ayllu de Macha, de tratar de conservar lo que se tenía, la estructura del Ayllu, y cómo afrontaban los nuevos sucesos o las nuevas eventualidades, como la revolución agraria o la ley de exvinculación o el mismo 94, ¿no? Cuando se habla de la ley de participación popular, ¿no? Entonces, o en los 90, perdón. Entonces, cómo tienen, o la misma relación con las mismas masacres mineras, ¿no? Cómo se tenía la relación con las masacres en los centros mineros. ¿Por qué, por ejemplo, no hay muchos aymaras en los centros mineros del norte de Potosí cuando ancestralmente se hablaba aymara? Había una resistencia de entrar a la mina. Y hay más quechuas en los centros mineros del norte de Potosí, porque hay una migración, una huida de las haciendas hacia los centros mineros como una forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces, te muestra muchos detalles este texto, pero nos ayuda también a comprender otras cosas que tal vez dentro de las miradas de rebeldía, revolución, que son también, creo, muy válidas, no están contempladas las miradas de conservar, preservar, cuidar, respetar lo que se tenía desde la territorialidad, desde los procesos comunitarios colectivos. Y ahí tal vez igual me gustaría dar lectura a una de las partes, ¿no? que, que está en el texto, y es en la introducción que dice la Revolución del 52. Eh, Ahí el testimonio de Leandro Condori Chura, escribano de Santos Marcatola. La Revolución del 52 marcó el fin de los caciques apoderados y en zonas de ex hacienda en predominio de los sindicatos para pleitar con los patrones. Por otra parte, los que no eran hacienda, ya que estaban como comunidad y no se metían en nada. Se trata de La Paz, una región muy penetrada por la hacienda, donde las comunidades persistían fragmentadas en situaciones de debilidad. Los caciques ya no venían, tenían miedo.
los sindicatos son ley con la reforma agraria. Esa es la ley. Luego se silenció todo, ya no hubo nada. Los caciques estaban silenciados y todo. Entonces, hay también otros testimonios de otras personas, y no solamente de Tristan Plat o de los Carvajal, sino también de otros sujetos históricos que también han sido invisibilizados, ¿no? Como Santos Marcatula, o también como Leandro Condorichura, y otros, ¿no? Que a lo largo del texto muestra y visibiliza también. Quizás ahí puedo concluir para no cansarles. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, realmente este texto complementa, y además como lo has elaborado, complementa bastante las lecturas de los anteriores textos de Reinaga, de Fausto. Tal vez podemos dar paso entonces a comentarios, preguntas, impresiones por parte de Isaac. Ana Magalí también, bienvenida, hermana. Estimada, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Isaac. Dale. Muy buen debate el día de hoy, muy buenas presentaciones, muy buenos puntos de vista. La verdad, a mí me enriquece mucho el conocimiento de todo lo que se manifiesta, ¿no? En este seminario. Pero yo siento lo siguiente, no sé si me escuchan bien. Siento que toda esta historia que estamos trayéndolo a la actualidad, estamos interpretando, estamos mostrando, nos ayuda bastante a comprender qué realidad estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Voy a partir de ese principio, ¿no? De qué realidad estamos viviendo y yo me siento en ese sentido parte de algo que ya está planificado. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero siento que yo y todos estamos en un plan ya mucho más bien estructurado del cual queremos salir, por así decirlo, un plan que ya está trabajado, que ya han dado las directrices, han pensado, yo no sé, cómo armar cada uno de estos bloques, por así decirles, y cómo quieren más o menos más adelante ver las cosas o cómo se deben manipular, no sé la cuestión. Pero yo siento que en ese plan que hay, que existe, del cual creo que sin saberlo somos parte, nosotros los que estamos viendo estas realidades, la historia, que estamos tocando estos temas, nos salimos de ese plan, ¿no? Queremos más o menos no encajar en ese plan, sino mostrar otras realidades, mostrar la verdad que está pasando, mostrar cómo hemos sido utilizados, cómo hemos sido parte de esto. No, no sé si será esto parte del imperialismo como manifiestan, ¿no? Que esto ya está bien estructurado, bien planificado, se basa en la economía, se basa en el capital, en la plusvalía, en el oro. No sé, yo me siento en ese sentido y no sé si tal vez le está haciendo ruido la cabeza, pero todo es parte de un plan muy bien elaborado, muy bien estructurado, con objetivos, con contrariedades, qué puede pasar, qué no puede pasar, y entonces seguimos esa línea, estamos en esa línea, pero nosotros con todos estos análisis, con todas estas cuestiones, vuelvo a reiterarlo, nos salimos de ese plan. Entonces, yo pienso que al salirnos de ese plan, al recordar toda esta desigualdad que ha habido, tenemos y debemos tener el deber de reestructurar un nuevo plan así tan bien pensado como el que está ahora, que estamos viviendo esta realidad. Este plan que estamos viendo en la realidad de la actualidad es un plan muy, muy bien elaborado, muy bien trabajado, muy bien pensado, por así decirles. Nosotros como, ¿cómo se llama esto? Como
como las personas que no estamos saliendo de este plan estructurado, tenemos que pensar un plan paralelo a este, un plan alternativo, pero así como está pensado en este otro lado, ¿no? Así bien pensado, bien estructurado, a largo plazo, qué directrices hay que manejar, qué no, pero yo me siento en ese sentido. Por eso es que en el Aymara hay esa palabra que dice, mirando atrás hay que caminar. Eso es, han debido escuchar esa frase famosa, "Qep nair uintas sarna cañar", dice, ¿no? El Nair está en el futuro, entonces. Eso, estimada, gracias. Gracias, Isaac. Y me has hecho recordar a lo que Rafael decía en su última, en una de las últimas clases que dio en el diplomado, en lo que compartí, un video que compartí en el grupo de Pachi Saraya y a ti. Y él dice, ¿no? Ya, que alguien le comentó, si mal no estoy, así como que los investigadores sociales se encargan, invierten tiempo así en comprender la situación, la realidad, pero la realidad ya, no me acuerdo quién le dijo, pero era alguien así como de poder y le dijo, sí, la realidad lo hemos creado o lo escuchó en algún lugar. Esta persona de poder decía, si la realidad nosotros la creamos y ustedes los investigadores son muy buenos en describirlo, esa realidad que nosotros hemos creado. Entonces, sí, es probable. Bueno, yo también me siento a veces de la misma manera, Isaac. Pero como dices, justamente estamos aquí reflexionando, ¿no? Para ver si es posible, de qué maneras podemos un poco visibilizar las cosas, las cuestiones que están escondidas, como también lo han venido haciendo ya nuestros ancestros como Juan José, ¿no? Juan José que ya ha pasado, Dussel. Entonces, la idea es tal vez continuar con lo que podamos, desde nuestra situación también. No sé si alguien más tiene algún comentario. Ana Magalí, tal vez. Sí, sí, bueno, si es que tienes algún comentario, pregunta, impresión, cómo te sientes. Si no, cuando quieras puedes prender tu micrófono, Ana Magali. Tal vez Sergio o Mori quieren responder un poco, reaccionar a los comentarios de Isaac o a lo que yo he dicho. Yo quiero responder algo que se cuestiona. Es que muchas preguntas que han hecho tanto Fanny como Mori, siento que en algún momento ya me las hice y he encontrado mis propias respuestas, ¿no? Porque cada uno va a tener sus propias respuestas en base a sus propios cuerpos. Am, y les voy a contar esto con una anécdota. Cuando hubo lo del COVID, pues yo estaba más centrado en la comunidad y justo estábamos haciendo un trabajo de extensión de agua. Creo que eran como 15 kilómetros que estábamos haciendo un entubado, ¿no? Y ya teníamos que caminar los 15 kilómetros y subir al cero y hacer la captación y luego el proceso de entubado. Y ahí en una TAPI que tuvimos, junto con las hermanas, las tías, los tíos, los primos también, una de las primas me pregunta, pues, y... No, de hecho no me pregunta, me afirma, ¿no? Y me dice, seguramente vos vas a votar pues por la Janine, me dice. Y yo le miro con mi cara de sorprendido, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, de la nada, ¿por qué me estás diciendo eso, no? Y me dice, pues, es que es tu carita, pues, me dice. Y yo no he entendido, ¿no? Y digo, no, pues, hermano, no me ves aquí contigo junto a vos, aquí en la tierra, le digo. No, pero tu carita, pues, clarito, parece ser carita, me dice. Y yo digo, pucha, y me ha sonado, ¿no? Y es la segunda vez que lo escuchaba porque cuando era niño, cuando voy a un encuentro con mis compañeros de curso a Tarija, eh, vamos, a encontrarnos con los tarijeños y una de las compitas me dice, ¿y vos de dónde eres, pues? Me dice. Y yo le digo, yo soy de allá, del norte de Potosí. Le digo, no, pero yo sé que vives allá, pero ¿de dónde eres? Me dice. No, pero te digo, ella siempre soy. Pero ¿por qué no eres igualita a tus compañeros? Me dice.
Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia? Somos el mismo color, mismo paspaullas. No entendía la diferencia, ¿no? Y la diferencia es porque yo hablaba diferente, ¿no? Yo hablaba diferente a mis hermanos. Entonces no era de piel la cosa. Al principio yo pensé, pero no, pues igual soy igual. De hecho, yo soy pucauya, ¿no? Es cara roja. Mi mamá también es pucauya. Somos de los de Vilacirca, somos pucauyas, ¿no? Tenemos esa facción medio roja. Por eso a veces parecen las fotos que estoy borracho, pues porque tengo la cara roja, rojiza. Porque ni es ni blanco ni negro, ¿no? Mi cara. Entonces, ahí me doy cuenta y empiezo a ver esto de que y alguien lo decía, muchas de las categorías en español nos pueden hacer cometer errores porque son bien entreveradas. Por ejemplo, la categoría blanco, algo que se preguntaba Mori, ¿no? O sea, la categoría blanco es una categoría en español que ha tratado de traducir, ¿no? La blanquitud, por ejemplo, hablan los mexicanos, ¿no? Desde eso, desde sus propios procesos, pero, y ahí concuerdo con Rafael y le decía a Mori, eso es parte, pues, de la descolonización de nuestras propias categorías. La categoría indio, también entiendo que es una categoría que sirve como rebeldía, pero no es una categoría propia de nosotros, no está en nuestra lengua. Y nuestras categorías tienen que estar en nuestra lengua, en nuestras lenguas, ¿no? Y nuestra categoría para referirnos al otro, a ese sujeto que ha venido y ha destruido y sigue destruyendo, que es un obstructor en el proceso de la vida, es la categoría cara, porque no tiene alma, no tiene esencia, no tiene sabor, ¿no? Entonces, y puede ser blanco o pucauya o negro, porque también hay negros caras, negros que replican la violencia, replican la colonialidad, replican esos procesos. Hasta hay nuestros hermanos que se vuelven caras, pues, ¿no? Nuestros hermanos indígenas que han salido del territorio se vuelven igual caras. Entonces, creo que es una categoría más fuerte y que rompe con, con este dolor que nos han implantado de la categoría blanco, ¿no? De hacer al otro sentir que no pertenece a un lugar, por solo por su color de piel, que es una categoría racializada. Entonces, ahí yo me voy con las respuestas. Muchas de las categorías hay que replantearlas. Los contextos con los cuales se han escrito son brillantes, ¿no? Fausto Reinaga, y otros escritores que han empezado a escribir todos estos procesos, que han recuperado muchos de estos procesos. Por ejemplo, el que ha hecho Constantino Lima, por ejemplo, ¿no? Los hermanos que han hecho la reconstitución de la Huipala, los hermanos que han hecho la reconstitución de la Via Yala, incluso, ¿no? Del término. Pero no hay que creernos todo porque son diferentes momentos, pero también son sus propios contextos, ¿no? Sus propios entornos, los cuales les han hecho poner estas categorías que son dolorosas muchas veces, pero nosotros, repito, hay que recuperar y hay que descolonizar incluso esas categorías que tenemos, que nos va a ayudar a encontrar una mejor chacana, ¿no? Para no decir un mejor norte incluso, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos? Nosotros no vamos al norte, vamos al sur siempre, porque nuestro horizonte no es el norte, pues, no es la estrella polar, nuestro horizonte es la chacana, la cruz del sur. Entonces, incluso cómo descolonizamos hasta la forma en que hablamos, ¿no? Entonces, nuestro horizonte tenemos que encontrar mejor chacana desde nuestra lengua. Y no haciendo división, porque como en algún momento Isaac me decía, ¿no? En la reunión que teníamos en Prosuco, hermano, he investigado pues que también en la Aymara hay algo parecido al Mashi, me dice. ¿Ves? O sea, no estamos separados, pues no somos mundos apartes, no somos caras, ¿no? ¿Ve? Nosotros siempre hemos tejido, somos articulados, estamos tejidos entre nosotros, entonces hay esas las relaciones que va más allá de la piel, más allá de la pertenencia territorial o la pertenencia de la lengua. De hecho, eso nos une muchas veces, más que nuestras diferencias, nuestras similitudes. Este, sí, bien. A mí, bueno, yo estoy de acuerdo ahí con lo que ha planteado el Isaac, ¿no? Sí, pues la cuestión de la realidad, ¿no? Justamente también escuché lo de Rafael, ya salió la segunda parte, muy interesante también. Entonces, me parece que por ahí va. Por ejemplo, él dice cómo puedes vivir en una comunidad, estar con las abarcas,
tu vida ahí en la comunidad, pero eres una persona moderna porque estás viviendo, pensando y sintiendo lo que la modernidad quiere. O puedes vivir, qué sé yo, él decía, en una comunidad, en un condominio, decía él, y estar descolonizado, ¿no? Entonces, ahí geográficamente te pone un cuestionamiento profundo y muy humano, digamos, de dónde te ubicas, pero sí, de hecho, me parece que es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hacía la, la Fanny decía, ¿cuál conciencia nacional, ¿no? ¿Qué es nación? ¿Qué es Estado? Este, sí, muchas veces, o sea, ¿qué es Bolivia también? O sea, Collasuyo, o sea, yo me siento más cómodo poner Collasuyo, Bolivia, porque, o sea, por ejemplo, una persona qué sé yo, digamos, en Panamá o qué sé yo, en cualquier parte del mundo, digamos, cuando le hablas de un concepto Collasuyo, tienes poco tiempo para explicar lo que significa. Pero dices Bolivia, ah, de allá, de Bolivia, ah, bueno. Entonces, en esos momentos, digamos, pero para mí Collasuyo es mucho más importante, como que yo vivo ahí. Esa es la verdad, no puedo negarme, ¿no? Todos los días uno despierta, piensa, hace la cotidianidad, pero el sentimiento está ahí, nuestra verdad está ahí, y de hecho contrapone con lo que estamos a veces viendo, ¿no? Pero también discutimos con otros, o sea, son diferentes etapas en las que tenemos. Entonces, mm, ahora, lo que también cuestionaba, ¿no? Fanny decía, ¿qué nos ofrece Occidente? Eh, bueno, es lo que dice pues el Isaac, queremos salir. Lo que nos ofrece, digamos, es perdernos y no ser. Inclusive el Rafael mencionaba a otro filósofo, Heidegger, un alemán, ¿no? Con un concepto que es el Dasein. Bueno, es su historia, pues, no es nuestra. Yo me identifico mucho más con el jaque, ¿no? El jaque a mí me hace sentir, el jaque me hace vivir, el jaque me hace ser, inclusive cuando tomo responsabilidades familiares, profesionales, etcétera, de todo tipo, me siento jaque. Entonces digo, yo soy un jaque, por ejemplo, alguna vez escribí, creo, no sé en qué artículo dije, soy jaque en Pacha Saraya Atiña, ¿no? La Pacha Saraya Atiña es como nuestra comunidad, de verdad. Solo que muchos de nosotros, tal vez algunos se acuerdan, otros no se acuerdan, pero ya estábamos juntos. Y también me toca el tema de la barba, por ejemplo. Para mí, o el cabello largo, yo tengo aquí, o sea, hay un montón de pajaritos aquí, hay mariposas y hay... Entonces, yo me conecto mejor y me siento bien con mi barba. Entonces, si yo soy así, ¿no? Y me parece, desde que he mantenido esto, más, digamos, conexión con la naturaleza, de verdad. Yo me siento más seguro, por ejemplo, de mí mismo. O sea, puedo ser. Entonces, creo que yo estoy bien de acuerdo ahí con el Isaac en el tema de salimos y ahí proponemos un nuevo plan y ponemos directrices nuevas. Esa es una revolución, pues. Es una revolución, es el Pachacuti de verdad. Entonces, me parece que todo el proceso que estamos siguiendo es justamente esto, encarnado, consciente también y respirando también. O sea, ¿qué significa? Sin miedo. Imagínate el miedo, o sea, yo siento de verdad en muchos momentos el miedo de mis bisabuelas, mujeres, invisibilizadas y atormentadas y abusadas, no solo sexualmente, sino diferentes tipos de abusos. O sea, cuando Fausto Reinaga, el Sergio decía que Fausto Reinaga era hijo de hacendado. Yo me he acordado la historia de, ¿cómo se llamaba la ganadora? Rigoberta Menchú. No sé si han leído su libro o saben de la persona, pero es impresionante. Es otra historia brutal también, ¿no? O sea, para mí es tan doloroso, pues, tan de mí también. O sea, yo encontré el libro ahí en el lugar menos inesperado y leí su historia. Probablemente podríamos leer algo de Rigoberta Menchú, no sé, pero bueno.
Entonces, bueno, me estoy saliendo un poco de lo que se refiere al contexto Bolivia, ¿no? Sí, exactamente, de Guatemala es. Bueno, eso, Fanny, eso más o menos, Isaac, puedo responder a sus palabras. Muchas gracias. Sí. De lo que Sergio ha bueno, de todo lo que han mencionado también, me ha surgido un comentario, pregunta de Fausto Reinaga, por ejemplo, propone, ¿no? Eliminar a la raza maldita del occidente, a la raza blanca, eliminar todo. En cambio, entiendo que Tristan Plat, o sea, los Carvajal, el cacique, por lo que Sergio nos ha contado, su propuesta viene más de conservar lo nuestro, en lugar de tratar de eliminar al otro. Eh, no sé, a eso, ¿cómo responden ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Eh, ahí yo creo que tiene que ver mucho con lo que les decía al principio, la administración de la violencia y cómo entendemos la violencia. ¿Sí? Eh, los Carvajal conocen la violencia porque son de Macha. Macha sabemos que es el lugar donde todos los años se realiza el Tinco, donde se mata a la gente, ¿no? En la actualidad los Tincos, bueno, ahora son muy populares por Majo, ¿no? Es más como un deporte de, de artes marciales, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero cuando, por ejemplo, hablamos del tiempo como tiempo y como ceremonia, apreciamos la muerte no desde la muerte por muerte, o sea, la muerte sencilla, sino la muerte que no tiene un significado, matar por matar, ¿no? Sino la muerte es desde una significancia. Alguien decía, ¿cómo es posible que los indios, siendo tan salvajes, se sigan peleando en el Tinku? Y ahí fácil te encontraba, pues claro, porque es una forma de hacer catarsis. Tantos años, tantos siglos de violencia que han sufrido en sus cuerpos y en sus constelaciones ancestrales estos territorios y que sufren y que siguen sufriendo por la minería, por la erosión de los suelos, por la contaminación de las aguas. Obviamente hay un dolor, hay un odio, hay una rabia en el cuerpo y hasta en mí mismo. A veces tengo una rabia que de hecho hago catarsis escalando. Ese es mi catarsis. Prefiero relacionarme con la roca como la víbora que soy que ejercer violencia sobre otros cuerpos, ¿no? Sobre mi cuerpo prefiero ejercer violencia porque también hacer escalada en roca es ejercer violencia, ¿no? Es como los esfuerzos que hago. A veces me puedo dar contra la misma piedra, entonces, es qué tipo de violencia ejerzo y contra quién y cómo ejerces. Entonces, evidentemente yo creo que Fausto agarra este resentimiento que se visibiliza más, creo, ay, se me fue ahorita, estaba en la punta de mi lengua. Este hermano que ha propuesto la federalización del territorio indígena, eh, es un paseño, no me acuerdo qué se llama el hermano, el ancestro, pero está en la punta de mi lengua ahorita. Pero él empieza a hablar primero de eliminemos al blanco. ¿No? No es Fausto quien agarra, quien pone esta posición, es el Zárate Vilca, ya lo he llamado, ¿no? El Zárate Vilca con un odio que también él tiene la recarga de este enojo, esta rabia de los Catari, que tiene este enojo de los Amaru, ¿no? Y tantos ancestros que estaban ya pues hartos y estamos hartos, hay un enojo, y el enojo es válido, el enojo es muy válido, el resentimiento es válido, pero quien mueve más es el amor, no el odio. El odio es fugaz, se puede acabar rápido, se consume el odio y consume al que lo tiene también. Pero mientras tanto el amor crea, no,
no destruye. Pero hay una relación odio-amor constante. Como dicen, ¿no? Entre el odio y el amor hay un paso. Entonces, yo creo que es muy válido y hay un entendimiento de este odio, resentimiento, enojo, rabia, que es una emoción normal, natural en todos nosotros, como seres humanos, como seres que habitamos. Pero si es la constante de nuestras acciones, no creo que sea el camino. Sí nos puede ayudar en ciertos momentos, como para romper cadenas, por ejemplo, ¿no? O para eh, luchar, digamos, en algún momento que se tenga que hacer. Pero luego no tiene que ser la motivación. Puede ser la fuerza, pero no la motivación. La motivación yo siento, y ahí está la mirada de los Carvajal, la motivación no es solamente liberarme. O sea, una vez que te liberas, ¿qué haces? Has roto las cadenas, ¿qué haces? ¿Vas a seguir odiando? ¿Vas a seguir matando? No, lo que te tiene que motivar es conservar la vida, ¿no? De tus guaguas, de sus nietos, ¿no? O nietas en el caso de los Carvajal. Entonces, creo que ahí está esa dicotomía entre odio y amor, que es igual, son como la muerte y la vida, pero que también nosotros debemos elegir cuál camino tomar. Y de lo personal es decidir el amor, porque a mí me mueve mucho más el amor a las plantas, a los animales, a los abuelos, a la vida, a la tierra. Eso me llena constantemente de fuerzas. Mientras que el odio, sí, a veces lo siento, pero se va rápido. Sí, solo un pequeño aporte. Freddy Acarapi, está él y otros, claro. Ahora está como docente de la UPEA, si no me equivoco, pero están proponiendo la Agenda 2032, que son 500 años después de la muerte de Atahualpa y Huáscar. Entonces, podríamos de alguna manera invitarlo para que nos dé una presentación sobre esto. O sea, a mí me sonó, es decir, eliminar, matar, no, no va, o sea, no lo siento, no me late, no voy por ahí. Construir, vivir, sí, por ahí voy, por ahí me jala. Entonces, creo que este taqui, ese tejido que estamos siguiendo, nos está enseñando y me parece buena propuesta. Voy a invitarlo. También va a haber otra de Pacha Sarayatiña de Carlos Macusaya. A mí me parece que es también una persona que ha podido estudiar profundamente al indianismo de Fausto Reinaga, de Felipe Quispe, de Constantino Lima también, etcétera. Toda esa historia, ¿no? Entonces eh, nos va a dar algunas charlas, algunas directrices, como bien estaba diciendo aquí el hermano Isaac. Entonces, eso nomás quería aportar Fanny. Gracias, Mori, gracias, Sergio. Sí, la verdad es que también yo siento, bueno, leyendo los textos de Reina, mucho dolor, mucha rabia, se siente, ¿no? Al leer. Entonces, pero y bueno, tiene también mucho sentido lo que nos has comentado, Sergio. Yo también entendía un poco sobre todo por el manifiesto, cuando menciona eliminar, eh, ya más allá, ¿no? El sistema occidental, o sea, su economía, su cultura, su religión. Por ahí le encuentro también sentido o sea, porque esa economía, esa cultura que no es de vida, que es de muerte, como lo dice, por ejemplo, también David Choquehuanca, es algo, ¿no? Es lo que habría que, no sé si eliminarlo, pero minimizarlo, no sé, reemplazar, y no sé, y en ese camino creo que estamos, mm, espero, y bueno, creo que con eso, si no hay otros comentarios de Isaac o Ana Magalí, podemos entonces ir cerrando el seminario, pero podemos dejar de grabar, pero no se vayan porque tengo una consulta que hacerles. Hola, Ah, Ana Magalí, ¿tienes un comentario? Dale. gracias. Buenos días a todos. Mucho gusto, Fanny. Eh,
Interesante la intervención que hacían cada uno, me gusta escucharles. Para mí es un momento de aprendizaje, el poder expresar cómo nos sentimos y cómo vamos conformando y avanzando, ¿no? Entonces, creo que es necesario recordar que al momento de que yo les he conocido, a todos en Achocalla, fue por una conexión que sentí, por ejemplo, de saber un poco más cómo y cómo se puede realizar esta conexión con la tierra, con la conservación, de manera amigable y cómo también nosotros tenemos que aportar con nuestro sentir, ¿no? O sea, de manera amable. Entonces, son conexiones que creo que nos hace encontrarnos a nosotros. Y de cierta manera me agrada bastante participar igual de este seminario. He estado escuchando las intervenciones. Y solo eso, doy paso al siguiente. Muchas gracias, Ana Magali. Y gracias por unirte, gracias por tu tiempo, por darnos tiempo. Eso también es muy importante, ¿no? Gracias por traer tu energía a este diálogo y esperamos que sigas participando en los siguientes. Pues con esto cerramos este seminario. Voy a dejar de grabar.